Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Hernán del Villar para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, y frente a la perspectiva, ¿no?, de una inflación que se espera que este año supere el 40%, esta semana ya algunos sindicatos empezaron a reclamar una reapertura de las negociaciones salariales. ¿Cómo crees, ¿no?, que se tiene que plantar el gobierno frente a este tema? ¿Cómo crees que se debe manejar? Bueno, primero que con la suba del tipo de cambio de las últimas semanas hemos tenido un nuevo recrudecimiento de la tasa de inflación, ¿no? Septiembre pinta del orden del 6%, no menos. Veremos a dónde nos va llevando el tipo de cambio, la corrección del dólar. Y eso de nuevo ha cambiado cualitativamente las expectativas, porque estos que se esperaba ya para esta época una desaceleración de la inflación nos vuelve a traer un aumento de la tasa de inflación, nos vuelve a traer una caída del salario, nos vuelve a traer reclamos salariales lógicos, razonables. Y esta es un poco la situación de hoy, ¿no? Entonces tenemos en el corto plazo, primer objetivo, estabilizar el tipo de cambio. Tenemos varios temas de muy corto plazo importantes. Lo del presupuesto que se empieza a conversar ahora, aunque nos va a llevar un par de meses. La negociación con el Fondo Monetario, tan importante. Y de corto plazo, vencimiento de las LEVACs, ¿no?, que va a ser el Banco Central en la próxima semana con el tema de las LEVACs en este esquema, si mantiene este esquema de rescate donde hay muchos pesos que van a la economía o da algún cambio, ¿no? Entonces, esas son las cosas bien de corto plazo. Además de eso, nos queda la parte más de la economía real, digamos, ¿no? Aumento de la inflación, caída del salario y caída de la actividad. Eso es lo que hay que enfrentar. Entonces, en ese marco, este tema de la discusión salarial, vamos a ir viendo reconocimientos de incrementos salariales. Entonces, vamos a tener una nueva caída en estos septiembre, octubre y posiblemente cuando miremos noviembre, diciembre, los ajustes salariales un poco en consecuencia de estos reclamos y que diríamos deberíamos estar esperando una mejoría, un comienzo de recuperación del salario en noviembre y en diciembre. Como están planteadas las cosas, ¿no?, si se mantuvieran los acuerdos salariales que se firmaron meses atrás, en donde por ahí los acuerdos más favorables eran del 25%, estaríamos hablando, ¿no?, que en los mejores casos podría llevar a ver, si se mantuvieran, ¿no?, estos acuerdos, caídas del salario real superiores al 15%, ¿no? ¿Esto lo ves como algo justificable? No justificable y no va a pasar tampoco. La realidad es que vamos a ir viendo estos reclamos y aceptaciones tanto de las empresas privadas como del mismo gobierno. Y tenemos que estar esperando aumentos salariales a fines de año, así que termine el año con salarios de arriba de 30. Pasa que tenemos la inflación que va a estar arriba de 40. ¿no? Entonces, ¿te parece más razonable una caída más cerca del 10% de los salarios reales que de este 15 o más del que se está viendo ahora? Digo, nada es razonable, ninguna de estas cosas es razonable. Estamos en un momento de crisis y estas son las consecuencias de la crisis, ¿no? Es decir, acá sí lo que vamos a ver, que tiene su impacto, es que vamos a empezar el año próximo con un salario real deteriorado que se va a ir recuperando seguramente, va a haber aceptaciones o ajustes salariales como consecuencia de la inflación de este año a principios de año, entonces vamos a empezar el año con un salario real más bien bajo, que habrá empezado a recuperarse algo a fines de año, pero bajo, y eso va a ser un tema de actividad, va a afectar un poco la actividad al principio de año. ¿Hasta qué punto ves, Hernán, que esta caída del salario real que va a ser inevitable es producto de que el gobierno no ha avanzado lo suficientemente en forma profunda con la reducción del gasto público? No, yo creo que el tema fiscal es un tema central de la economía y es un poco, a lo mejor, madre de una cantidad de problemas que estamos teniendo, pero estamos frente a una crisis cambiaria. Entonces, acá en Argentina sabemos lo del bimonetarismo, la gente piensa en ahorra en dólares, todo lo que sabemos, y esto entonces, la suba del dólar se ha duplicado el tipo de cambio, no era esperado, y esto trae una cantidad de consecuencias bien negativas para la economía. También creo que tenemos que destacar, sacando este corto plazo, que a lo mejor son 6 meses, 8 meses, no es tan poco, bastante convulsionados, con la caída del salario, la actividad, recién segundo trimestre del año que viene empezando a haber recuperación. Tenemos que tratar de mirar también que nos va a quedar una economía
con una corrección bastante importante en dos temas principales que tenía la economía argentina en los últimos años. Esto es el desequilibrio fiscal y el desequilibrio externo. Sí, ¿no? Estos desequilibrios van a tener más tipo de cambio y hay menos un costado actividad. positivo dentro de toda esta malaria. Digamos que nos va a quedar esa economía. En el medio, contra eso, tenemos que pasarlo esto ahora, ¿no? Que para todos va a ser bastante delicado pasarlo y se va a ir pasando cumpliendo distintas etapas, ¿no? Pero tendría esa mirada, intentar mirar un poquito más allá del corto plazo, de los próximos meses y decir, bueno, nos quedará finalmente un poquito a las apuradas y un poquito forzoso esta economía donde una va a economía tener... más fortalecida. Bueno, y justamente siguiendo esa línea, vos estás haciendo este planteo muy interesante, ¿cómo lo percibiríamos los argentinos, ¿no? ¿Por qué, digo, más allá de la cuestión técnica, en qué nos fortaleceríamos? Y no, Más allá de lo específico. Claro, no, es que se va a poder empezar a ver una economía donde empiece a poder marcarse alguna recuperación de la actividad y de la inversión un poco más duradera, digamos, ¿no? Es decir, acá estamos muy pendientes, teníamos de la creación de empleo, ¿no, Hernán? Y la creación de empleo, actividad, esto lleva empleo. ¿Por qué eso? Porque antes veníamos arrastrando tanto los problemas, tanto el tema fiscal, que generaba la expansión monetaria, el endeudamiento, todo esto que conocemos. Esto no se va a desaparecer rápidamente porque en el fondo el objetivo, como ustedes saben, el objetivo del 2019 es equilibrio del resultado primario. Nos quedan los intereses que van a ser cerca de 4 puntos del PBI, todavía hay temas, pero ya en otra perspectiva, digamos, ¿no? Eso es lo fiscal. Y en lo externo, porque estábamos teniendo un desequilibrio permanente, es decir, nos faltaban también dólares. Digamos. Acá la economía, y hoy está todavía la situación, hoy la economía argentina tiene más demanda de dólares que oferta de dólares, del sector privado, digamos, ¿no? Entonces, esto con más tipo de cambio y transitoriamente menos actividad, es algo que si miramos la historia argentina, con este tipo de cambio real que tenemos ahora, de 38, la Argentina tenía superávit de cuenta corriente. Digamos, y tenía superávit comercial de arriba de 10.000 millones de dólares. Digamos, ¿no? Eso es otra economía. Yo creo que a partir del año que mitad del año que viene vamos a empezar a ver, y yo creo más claramente después del tema electoral, después de las elecciones hacia el 2020, vamos a tener otra economía, digamos, y por un minuto estoy dejando vaca muerta, que es otro tema que se viene porque uno va viendo que ya se empezaron a dar los pasos, no son solamente promesas, ¿no? ¿Y cuán importante va a ser cómo se distribuya el costo del ajuste? ¿Quiénes paguen? Digo, más allá de que se sabe, ¿no?, quién es el principal afectado de determinadas medidas, pero digo, ¿cuán importante va a ser eso? Si nos queda un minuto, Hernán, para ir cerrando. Bueno, acá tenés lo primero es que con tipo de cambio más alto, real más alto, tenés los sectores más de productos transables o fabricantes sustitutivos de transables van a ser más beneficiados que el resto, digamos, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y después, los beneficios de una menor inflación, que digamos, como sabemos, el costo, quién paga la mayor inflación, esto va a generar esta mayor capacidad incluso de crédito, etcétera, a partir de ahí, ¿no? Pero primera gran división, transables versus no transables, sería lo primero que deberíamos estar mirando como ganadores y perdedores de estos cambios de precios relativos tan marcados que vamos a tener. Hernán, muchas gracias. Gracias. Nos vamos con este análisis de Hernán del Villar que nos deja un mensaje optimista en medio de las dificultades que estamos atravesando respecto a la posibilidad de una economía que tras las elecciones del año que viene pueda crecer en forma vigorosa hacia el futuro. Nos encontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.